la revista Semana me tira muchos pipos y vainas y se enfurece mucho con mis comentarios. Pero es que ¿cómo puede uno quedarse callado? Y la gente se les quedaba callada, les tiene temor. Es una revista que pesa mucho ante la opinión pública. A mí no me da temor que se hable mal de mí. Y entonces, ¿cómo no contradecirlos e incluso llamarle la atención? ¿Cómo se hacen esta pregunta, por ejemplo? Una de las preguntas esenciales que hacen los investigadores cuando ocurre un atentado es, y claro, no son los investigadores, es la pregunta que se hace el redactor de este artículo. ¿A quién beneficia? Qui prodest, como decían los romanos. Y entonces responden, ¿a las FARC? Evidentemente no. El rechazo fue total y hasta las personas más amigas del diálogo, yo soy amiguísimo del diálogo, a mí me encanta el diálogo. ¿Nosotros somos enemigos del diálogo? No. ¿Somos de derecha? No. ¿Somos extremistas? No. Somos combatientes contra el terrorismo, como los españoles, como los ingleses, como los alemanes, como todos los países civilizados, como los norteamericanos, como Obama. Y entonces dicen ellos, el rechazo fue total y hasta las personas más amigas del diálogo dijeron que si se confirmaba la autoría de la guerrilla, no se podría negociar. No, es que no se puede negociar. Con las guerrillas de las FARC no se va a negociar. Se les va a dar la oportunidad de que se desmovilicen, se reinserten y que paguen unas penas alternativas, como en cualquier sociedad civilizada. A simple vista, dice el redactor, y que es la línea editorial de Semana, los que más ganan con el atentado son aquellos que quieren que el presidente asuma una posición radical o, como dijo el excandidato presidencial Gustavo Petro, comillas, llevar al actual gobierno a la postura del anterior. Ustedes pueden creer eso. Y miren hasta dónde llegó. Esto sí es una verdadera conspiración contra el presidente Uribe y contra quienes lo apoyamos. Fue una casi que directa sindicación de terrorismo a los luchadores contra el terrorismo, a quienes combatieron y fueron premiados por el pueblo colombiano con 9 millones de votos, se les comienza a sindicar de terroristas. Se nos comienza, porque ahora les voy a mostrar una cosita. ¿Saben qué dijo el presidente del Senado de la República de Colombia, miembro del partido de la U, el partido fundado por el presidente Santos, el partido que lleva como sigla la U, ¿qué quiere decir Uribe? El partido de la lucha contra el terrorismo, un partido que combate al frente del Partido Conservador y de las fuerzas uribistas a todas las facciones terroristas. ¿Saben lo que dijo el señor presidente? Y lo dijo nada menos que en Telesur, una cadena dedicada a propalar los infundios más terribles, las mordacidades, las barbaridades más grandes contra el gobierno, el Estado, la sociedad y los dirigentes colombianos. Oigan lo que dijo. Ya a nivel personal, yo creo que eso fue hecho por fuerzas de extrema derecha, por la forma como operaron. El mensaje que quisieron mandar fue al nuevo presidente. En el sitio que lo hicieron fue para que tuviera un dinamismo, un eco mucho mayor de lo que antes había pasado en materias de terrorismo. Eso fue lo que dijo. Qué vergüenza lo que dijo. Y entonces miren ustedes, un gran analista de esta corriente nuestra. Un gran analista que hay que leerlo, búsquenlo siempre en internet, búsquenlo en la emisora del doctor Fernando Londoño Hoyos, que pasa por Radio Super en Bogotá y en muchas partes del país, y que pasa por 1350 en Medellín, una emisora local, y que pasa creo que también por 1350 en Cali. En fin. ¿Quién puso la bomba? Dice José Manuel Acevedo. Todas las hipótesis caben después del carro bomba que estalló frente al edificio de Caracol Radio en Bogotá. El fiscal mostró incredulidad respecto de algunos avances de la investigación. Darío Arizmendi dejó sembrada la duda cuando aseguró que la policía había retirado su puesto de control semanas antes del atentado. Entre tanto, dice José Manuel Acevedo, la izquierda colombiana ya tiene su teoría. Aquí ustedes acabaron de oír, pero oiga cómo la expresa bien José Manuel Acevedo. El pasado fin de semana, las columnas de Felipe Zuleta, Ramiro Bejarano y Daniel Coronel se casaban con la idea de que la extrema derecha era la responsable de aquel acto terrorista.
fueron más allá y casi apuntaron al expresidente Álvaro Uribe para decir que la melancolía del poder, ¿cómo les parece? Que la melancolía del poder había llevado a un grupo de sus más cercanos seguidores. José Manuel está diciendo la verdad. José Manuel está traduciendo esas columnas. Llevaron a sus seguidores a dejar el Swift con luces de parqueo frente a las instalaciones de la emisora. Y entonces dice José Manuel, qué pena, ahí está mi nombre, pero vergüenza me da leer. Pero yo creo que José Manuel tradujo muy bien esas columnas. Imaginé entonces a Ernesto Llanjure, José Obdulio Gaviria, a Andrés Felipe Arias y de pronto al propio Uribe, reunidos a medianoche en la casa de Río Negro, urdiendo el plan macabro. Todo concuerda. Para estos enfermos antiuribistas, y parece que para ellos el próximo fin de semana veremos las imágenes agrandadas en Noticias 1 y descubriremos que los que manejaban esa madrugada el carro bomba eran ni más ni menos Jerónimo y Tomás Uribe. Y se pregunta José Manuel Acevedo, ¿por qué exculparon a las FARC tan rápido? ¿Por qué nos quieren hacer creer que las diferencias entre Santos y Uribe son insalvables y que a punta de bombas algún sector de extrema derecha quiere obligarnos a recapacitar del gran presidente que perdimos? Les garantizo lo siguiente, no van a decir una sola palabra, no van a rectificar, no se van a arrepentir. A eso estuvimos enseñados 8 años y seguiremos soportándolos así. Pero sepan ustedes por qué el pueblo colombiano sí es tan inteligente, porque el pueblo colombiano se luce siempre, no les cree ni 5, porque el pueblo colombiano sabe que eso son mentiras, que esas son falsedades que no tienen ningún fundamento. Yo les había prometido que el programa de hoy era Venezuela, y es que el tema de Venezuela es apasionante. Hubo elecciones para el Congreso, allá es un sistema unicameral, producto de una constituyente que orientó el presidente Chávez. Esa asamblea tiene actualmente una composición unánime, y bueno, ya no. La composición era unánime porque la oposición, en un acto muy cuestionable, muy discutible, nada inteligente, no se presentó a las elecciones anteriores. Entonces dejaron a Chávez jugar solito y hacer lo que le dio la gana durante todos estos años. Y una de las cosas que le dio la gana hacer fue cambiar la circunscripción electoral. Y esa circunscripción electoral, al cambiarse, se convirtió en un fraude legal, un fraude absolutamente justo y legal, un fraude contra el cual no había nada que hacer. Les voy a explicar por qué es un fraude. Miren ustedes cómo la periodista, juiciosa, estudiosa, le hace la pregunta al presidente Chávez y luego miraremos lo que responde el presidente Chávez y les explicaré qué fue lo que pasó realmente. Oigamos a la periodista de Unión, es una periodista que representa a 2 organizaciones, una de Francia, Radio Francia, y al RCN de Colombia. Andreina Flores, de Radio Francia Internacional. Buenas noches, presidente. Andreina Flores, de Radio Francia Internacional y RCN Radio de Colombia. Usted ha hablado de un resultado de 5.4 millones de votos para el Partido Socialista Unido de Venezuela contra 5.3 millones de la Mesa de la Unidad, y la diferencia entre ambas cifras es de apenas 100.000 votos. Y para muchos, sobre todo aquellos que nos escuchan en otros países, es difícil de entender que obteniendo casi el mismo número de votos que el Partido Socialista Unido de Venezuela, la oposición haya alcanzado 37 escaños menos que el PSUV. Me pregunto si se estaría confirmando la tesis de la oposición que sostiene que la redistribución del peso de los circuitos electorales se hizo con toda la intención de favorecer al PSUV, o que quizás, peor todavía, que el voto del PSUV sería el que vale por 2. Y también quería preguntarle sobre una noticia que es actualidad en toda Colombia. De hecho, nos están escuchando en vivo a través de RCN en la radio. La senadora Piedad Córdoba fue destituida por la Procuraduría de Colombia e inhabilitada por 18 años. Usted, que es tan allegado a la senadora Córdoba, ¿cuál sería su reacción sobre esta decisión? Gracias. Bueno, vamos a hablar solamente de la primera pregunta, la referente a las circunscripciones. Miren ustedes, cualquiera que esté oyendo a la periodista sabe muy bien, bueno, cualquiera que haya estudiado ciencia política o que sea experto en el tema, y que, pues, en el caso concreto, pues yo he estudiado el tema.
uno ahí mismo sabe qué pasó. ¿Qué pasó? En el año 1812, oigan el año, 1812, en Massachusetts había un gobernador muy avispado y observó que si cambiaba las circunscripciones, es decir, le daban más diputados, en el caso norteamericano, senadores estaduales, a una determinada circunscripción o región, en contra de otra, entonces modificaba la composición del Congreso. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, mucho voto campesino y le doy más fortaleza al voto campesino frente al voto urbano, entonces yo gano votos y le quito al contrario. Igualmente ocurre cuando, por ejemplo, se le da mucha votación a unas circunscripciones donde un partido es muy fuerte y otro es más débil. Es el caso, por ejemplo, del gobierno del presidente de Gaulle en Francia. El presidente de Gaulle en Francia hizo lo siguiente: cuando observó que era inminente un triunfo del Partido Comunista francés frente a su coalición de gobierno, entonces modificó la estructura de las circunscripciones para que el gobierno tuviese más diputados que el Partido Comunista francés. Entonces, como eso tiene nombre propio, uno ahí mismo recuerda, ¿cuál es el nombre propio? Es Gerry, que es el gobernador de Massachusetts de la época, en el año 1812, y Salamandra, Gerry Salamandra. ¿Por qué? Porque hizo una circunscripción idéntica a una salamandra. Quedó como si hubiesen pintado una salamandra las regiones en donde se modificó la circunscripción. E hizo que Gerry, el gobernador, obtuviese una muy fuerte votación a su favor. Era el grupo jeffersoniano, el grupo del presidente Jefferson, del que estamos hablando. Entonces el presidente Chávez, como hace lo que le da la gana, porque tenía una total y absoluta unanimidad en su asamblea, después aparecieron unos 20 diputados que se le enfrentaron y que fundaron ahí un pequeño partido, Patria para Todos, que obtuvo ahora 2 curules. Pero él estuvo práctica y absolutamente solo, y entonces él modificó las circunscripciones. Es decir, cuando los venezolanos fueron a elecciones sabían que había una trampa, y es una circunscripción hecha por algún experto conocedor del sistema llamado Gerry Salamandra, que hizo que donde Chávez iba a obtener muy buena votación, hubiese más diputados, o si hubiese más asambleístas. Y donde iba a tener menos votación, tuviese menos diputados. Efectivamente, la periodista le dijo lo que había pasado. Eso es la síntesis de lo ocurrido en Venezuela. Ahora bien, lo que tiene que hacer la oposición, y seguramente lo hará a partir de ahora, es primero una fuerte presencia, bloqueo de esas normas que pretenden transformar para mal la sociedad venezolana y conducirla hacia una economía tipo Cuba. Y tercero, intentar reforzar su trabajo en esas circunscripciones en donde está más fuerte el chavismo, a fin de que en las próximas elecciones, en donde tenga oportunidad de incidir en la composición de la Asamblea, pueda obtener una mayor representación. Lo más interesante es que de todas maneras se demuestra con estas elecciones que el presidente Chávez puede ser derrotado y que la tarea, la consigna de la oposición venezolana debe ser la unidad, una unidad para enfrentar los terribles peligros que la sociedad venezolana y la contaminación además que la sociedad latinoamericana pueda tener, está hoy abocando por obra y gracia de la presencia en el poder del presidente Chávez. Vamos entonces, dejamos el tema de Ecuador en el tintero, sigue el tema del inefable padre Giraldo, que siguió haciendo de las suyas frente al presidente Uribe, movilizando sus grandes masas, 4 o 5 presuntos estudiantes en contra del presidente Uribe y carticas de pseudointelectuales en contra de las clases aplaudidas por los estudiantes de la Universidad Georgetown.